La madrugada del 6 de diciembre de 2025 cayó sobre la Sierra de Guerrero con una quietud tan densa que parecía antigua. Un silencio que los habitantes nahuas habían aprendido a leer como se leen las nubes antes de una tormenta. No era un silencio vacío, era un aviso, un eco de otras madrugadas teñidas de sangre. En la confluencia entre Tierra Caliente y la región serrana, donde los cerros El Gallo y Azul vigilan como colosos desgastados por siglos de guerra, algo se movía bajo la superficie. Allí, en un paisaje de cañadas profundas y vegetación subtropical que parece tragar el sonido, los sistemas de inteligencia del ejército mexicano venían detectando desde hacía semanas un fenómeno inquietante, un patrón inusual de vehículos blindados artesanales moviéndose por rutas que solo conocen los hombres habituados a matar. Los sensores electrónicos captaban un ir y venir constante en la oscuridad. Y luego llegaron las imágenes. Satélites comerciales contratados por la Secretaría de la Defensa Nacional enviaron fotografías térmicas de un convoy de 30 camionetas, todas equipadas con torretas artilladas, avanzando de noche por caminos de pura terracería. Ninguna de esas sombras metálicas tocaba las carreteras principales ni pasaba cerca de los retenes de la Guardia Nacional. La discreción, para quienes saben leerla, también es un arma. El análisis de patrones confirmó lo que la inteligencia humana infiltrada ya había susurrado en informes clasificados. La Seriezada, brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación, estaba preparando una ofensiva mayor. Detrás del movimiento, un nombre que genera silencio incluso entre sicarios veteranos: Francisco Jaramillo Valdovinos, el Serio. Su objetivo era tan viejo como la sierra misma: asegurar el corredor que une Tierra Caliente con la Costa Grande, una franja estratégica disputada durante años con la familia michoacana. Durante 72 horas, el Centro de Fusión de Inteligencia de la 9ª Región Militar procesó cada bit, cada ruta, cada desviación del convoy. Y tras ese análisis quirúrgico, elevaron la alerta al Estado Mayor de la Defensa Nacional. Una oportunidad así, una concentración tan grande de sicarios, vehículos y armamento, no se repetiría pronto, porque lo que transportaban aquellos aproximadamente 200 sicarios no era solo fuerza bruta: rifles de asalto AR-15, fusiles AK-47, ametralladoras calibre .50 montadas en torretas improvisadas, y 3 fusiles Barrett antimaterial, capaces de perforar blindaje militar a más de 1 kilómetro. Era un arsenal para arrasar pueblos enteros. Pero también era una trampa perfecta, una que el alto mando decidió cerrar con precisión quirúrgica. En una reunión de emergencia en el campo militar número 1, el secretario de la Defensa Nacional autorizó la activación de la unidad más letal del Estado mexicano, el Cuerpo de Fuerzas Especiales, conocidos, no sin cierta leyenda, como los murciélagos. Su historial en Michoacán, Sinaloa y Baja California era suficiente para que cualquier cártel entendiera que, cuando ellos entran a escena, la noche cambia de dueño. Para entender la magnitud de lo que estaba por ocurrir, hay que entender primero al hombre que estaba moviendo las piezas. Francisco Jaramillo Valdovinos, alias El Serio, no era un jefe cualquiera del CJNG. Era una sombra que había desafiado incluso a la muerte. En agosto de 2023, autoridades estatales de Oaxaca lo dieron por muerto tras un supuesto atentado. La noticia recorrió los pasillos de inteligencia como un suspiro de alivio. El brazo armado de uno de los cárteles más violentos quedaba descabezado. Pero el suspiro duró poco. En enero de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló algo que dejó en ridículo a media burocracia de seguridad. El Serio estaba vivo, activo, y participando en una red de lavado de dinero disfrazada de compraventa de teléfonos celulares. Una fachada tan simple como efectiva. Su renacimiento criminal lo colocó de nuevo bajo los reflectores, pero esta vez como alguien más que un jefe regional. Era considerado mano derecha de Audias Flores Silva, el jardinero, y pieza cercana al máximo líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Y lo más peligroso, posible sucesor en la línea de mando. Desde su trinchera en Guerrero, El Serio había extendido su influencia hacia Morelos, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes, consolidando una red operativa que mezclaba disciplina militar,
brutalidad sin límites y una capacidad de expansión pocas veces vista. Mientras tanto, la industria musical del narco hacía lo suyo. Corridos que lo describían como persona fina que salió del rancho cansado de arriar vacas, ocultando el historial de muerte que pesaba detrás de cada metáfora romántica. Pero en la realidad, lejos de guitarras y versos épicos, su organización había dejado cientos de cuerpos regados entre caminos, barrancos y pueblos que hoy apenas sobreviven entre ruinas. Por eso, cuando la inteligencia confirmó que el convoy detectado pertenecía a la Seriezada, el ejército mexicano entendió que aquella no era una simple caravana armada. Era una declaración de guerra. El diseño de la telaraña, bautizaron la operación como Telaraña 5, un nombre elegido a propósito. Era un guiño a las campañas contra insurgentes que el ejército había ejecutado en la misma sierra durante los años 70, cuando el país ardía entre guerrillas, desapariciones y silencio forzado. La planeación exigía coordinación quirúrgica, inteligencia humana infiltrada en las estructuras del CJNG, inteligencia técnica siguiendo rutas desde 3 estados distintos, y la movilización de recursos aéreos capaces de actuar sin alertar al enemigo. El comandante designado para la misión era un teniente coronel de infantería, con 15 años de operaciones especiales y múltiples decoraciones en la lucha contra el narcotráfico. Su nombre permanece clasificado, pero su reputación dentro del ejército es ley. Cuando él habla, los demás escuchan. Instaló su puesto de mando avanzado en un cuartel de montaña en Chilpancingo, un punto desde el cual podía observar, casi sentir, el pulso de la Sierra Madre del Sur. Desde allí desplegó a 180 operadores del Cuerpo de Fuerzas Especiales, organizados en 4 columnas de asalto, cada una con funciones específicas. Francotiradores armados con rifles de precisión calibre .338, equipos de asalto con MP5 y HK-416, operadores de morteros de 60 milímetros, especialistas en comunicaciones satelitales que garantizarían el enlace constante con el centro de mando. Los murciélagos no improvisan. Cada paso, cada ángulo, cada posible ruta de escape del enemigo estaba calculado. Y la sierra, esa sierra inmensa, quebrada, traicionera, jugaría a su favor como pocas veces. La Sierra de Guerrero no es un simple escenario. Es un personaje con memoria, furia y reglas propias. Para los murciélagos, operar allí exige un tipo de preparación que apenas un puñado de unidades militares en el mundo puede presumir. Y para los cárteles, la sierra es un refugio moldeado durante décadas de guerra, pobreza y abandono estatal. Un terreno que decide quién vive y quién muere. La Sierra Madre del Sur domina más del 80% del territorio guerrerense. Aquí las pendientes superan los 45 en cruda. La vegetación forma murallas verdes que reducen la visibilidad a pocos metros, y las altitudes varían desde los 100 hasta los 3000 metros sobre el nivel del mar. Son montañas que no perdonan errores. Cualquier cañada puede convertirse en un embudo mortal, cualquier arroyo en una trampa durante la temporada de lluvias. Por eso los cárteles la usan, y por eso el ejército debía usarla contra ellos. Una región hecha para desaparecer cosas y personas. Guerrero está dividido en 8 regiones socioeconómicas: Tierra Caliente, La Montaña, Costa Grande, Costa Chica, Centro, Norte, Acapulco, y la recién creada región Sierra, compuesta por 14 municipios y más de 140.000 habitantes. La nueva región nació para atender a comunidades invisibles para la política pública. Irónicamente, ese mismo aislamiento la convirtió en un santuario perfecto para organizaciones criminales que saben moverse entre cañadas y caminos de terracería como si fueran autopistas privadas. Infiltración. El descenso de las sombras. A las 22:00 horas del 5 de diciembre, 3 helicópteros Black Hawk descendieron como agujeros negros sobre claros previamente inspeccionados por drones. Los rotores cortaron la noche por apenas unos segundos. Después la oscuridad recuperó su dominio. Los 180 operadores de fuerzas especiales tocaron tierra en silencio absoluto. Nada de gritos, nada de órdenes, solo señales, respiración medida y el verde fosforescente que sus visores nocturnos de tercera generación proyectaban sobre un mundo donde cualquier ruido puede significar muerte. Caminaron durante 6 horas,
abriéndose paso entre espinas, lodo, rocas y pendientes que en ocasiones obligaban a avanzar a rastras. En algunos puntos, las comunidades nahuas vieron pasar figuras sin nombre entre sombras. No preguntaron nada, no avisaron a nadie. El silencio en la sierra también es un acto de supervivencia. Mientras tanto, en otro extremo del monte, a kilómetros de distancia, el convoy de la Seriezada se preparaba para moverse al amanecer por rutas utilizadas durante décadas para transportar amapola desde los cultivos de altura hasta los laboratorios clandestinos cercanos al río Balsas. Los murciélagos sabían exactamente dónde estaría cada camioneta. La sierra, irónicamente, los protegía y los traicionaba al mismo tiempo. A las 4:00 de la madrugada del 6 de diciembre, el convoy de la Seriezada inició su desplazamiento. Las 30 camionetas avanzaban en formación escalonada como un animal de muchos brazos que se retuerce en la oscuridad. Cada movimiento, cada giro del volante, estaba dictado por rutas perfeccionadas durante décadas de tráfico de amapola. Los hombres del Serio avanzan sin saberlo hacia su final. En las camionetas exploradoras viajaban operadores con radios de comunicación encriptada, reportando cualquier anomalía en el camino. En las cajas, los sicarios dormían con el rifle entre las piernas o mascaban coca para mantenerse despiertos. El aire olía a sudor, pólvora vieja y vegetación húmeda. Ninguno imaginaba que, a menos de 300 metros, 180 murciélagos los rodeaban silenciosamente desde posiciones de tiro distribuidas estratégicamente para encerrar al convoy, como una presa que no entiende que ya está muerta. Un ojo que nunca parpadea, mucho más arriba, donde la sierra se convierte en un mar de sombras. Un dron Scan Eagle sobrevolaba la zona a 3000 metros, invisible, inaudible, imperturbable. Sus cámaras transmitían en tiempo real los movimientos del convoy al comandante de la operación. El oficial observaba la pantalla en su puesto de mando en Chilpancingo, siguiendo la marcha del enemigo como quien sigue la aguja de un reloj, acercándose a la hora exacta. Y la hora exacta estaba por llegar. La sierra, protectora del crimen, verdugo del crimen. Por décadas, las cañadas profundas de Guerrero habían protegido a los traficantes de la vigilancia aérea. Ese mismo laberinto natural sería ahora su condena. La formación del terreno impedía cualquier maniobra de evasión masiva. Las pendientes cerradas limitaban la movilidad. Los árboles densos bloqueaban retrocesos rápidos. El camino estrecho transformaba las camionetas en fichas de dominó, esperando el impacto inicial. El comandante sabía que no tendría una oportunidad igual en años. Cada hombre bajo su mando lo sabía también. La telaraña estaba completa. Solo faltaba que la presa cruzara el hilo invisible de la línea alfa, el punto exacto donde la emboscada se activaría. 5:47. El segundo donde el mundo se detuvo. A las 5:47, justo cuando el primer vehículo del convoy cruzó la línea alfa, el silencio milenario de la Sierra de Guerrero se quebró. El primer disparo no fue un estruendo, fue una sentencia. Una bala calibre .338, disparada desde una elevación que dominaba 600 metros de vereda, atravesó el parabrisas blindado artesanal del vehículo explorador y mató al conductor al instante. Los sicarios no tuvieron ni tiempo de levantar la vista, porque los siguientes 3 segundos fueron el infierno. 4 morteros de 60 milímetros lanzaron sus proyectiles sobre el centro del convoy. 3 camionetas volcaron al instante. Una cuarta, cargada de municiones, estalló envuelta en fuego y fragmentos que iluminaban la cañada como relámpagos metálicos. El eco rebotó por kilómetros. Los habitantes de comunidades lejanas se despertaron sabiendo exactamente lo que significaba ese sonido. La guerra había regresado, y recién estaba empezando. Los morteros habían abierto el infierno, pero lo que vino después fue metódico, preciso, casi quirúrgico. El fuego que cae desde todas partes. En cuanto las explosiones estremecieron la vereda, los murciélagos abrieron fuego desde múltiples direcciones. Era como si la sierra misma hubiese despertado armada. Los sicarios de la Seriezada intentaron reaccionar, pero el ataque era total. Las ametralladoras calibre .50, montadas en las torretas improvisadas de varias camionetas, jamás tuvieron oportunidad. Los francotiradores las neutralizaron en segundos.
antes de que pudieran disparar más que unas pocas ráfagas erráticas contra posiciones que no lograban localizar. Algunos conductores intentaron dar marcha atrás, y entonces descubrieron el primer golpe maestro. La telaraña se cierra. Los vehículos en llamas de la vanguardia bloqueaban el camino. Las camionetas volcadas formaban un muro de metal retorcido y brasas. No había retroceso. Quienes intentaron avanzar desesperadamente hacia la salida se toparon con la segunda línea de fuego, situada 300 metros más adelante, invisible para ellos, hasta que llovió plomo desde la oscuridad. Las cañadas que por décadas habían sido refugio para los traficantes, ahora eran jaulas estrechas. No había flancos, no había colinas accesibles, no había escapatoria. El caos humano frente a una máquina de precisión. El comandante observaba todo a través de las pantallas enlazadas con el Scan Eagle. Veía el pánico multiplicarse entre los hombres del serio. Gritos, tropiezos, cuerpos intentando arrastrarse entre rocas, otros disparando hacia sombras inexistentes. Los proyectiles de los fusiles y ametralladoras rebotaban en las piedras, generando chispas diminutas que parecían insectos de fuego en la penumbra. Uno de los operadores militares describiría después la escena con frialdad técnica. Era una zona de muerte perfecta. Nada podía sobrevivir allí por más de unos segundos. 47 minutos de guerra. El combate duró 47 minutos. Pero es una verdad amarga que los analistas dejarían por escrito días después. Todo se decidió en los primeros 30 segundos. Una vez rota la columna vertebral del convoy, lo demás fue un avance metódico de las fuerzas especiales. Binomios de asalto cubriéndose mutuamente. Movimientos limpios, silenciosos, aprendidos en años de enfrentamientos contra grupos criminales de todo el país. Rendirse o morir. Algunos sicarios, veteranos de batallas contra la familia michoacana o fuerzas federales, comprendieron la magnitud del desastre. Arrojaron sus armas, levantaron las manos, gritaron que se rendían. Otros, quizá recordando que sus jefes no toleran la palabra rendición, siguieron disparando hasta que los murciélagos silenciaron para siempre su resistencia. Cuando las primeras luces del amanecer rozaron las cumbres de la Sierra de Guerrero, la batalla ya tenía dueño. A las 6:30 de la mañana, cuando las primeras franjas de luz se filtraron entre los pinos y encendieron la bruma de la Sierra de Guerrero, el comandante de la operación transmitió su parte final. Zona asegurada. Era una frase breve, casi anticlimática, para describir el resultado más contundente que el ejército mexicano había logrado contra el CJNG en años. El balance brutal. El saldo preliminar superó incluso las predicciones más optimistas de los analistas militares. 187 sicarios abatidos, 23 capturados con vida, 30 camionetas destruidas o inutilizadas, un arsenal enorme, más de 200 rifles de asalto, 15 ametralladoras de calibre pesado, 3 fusiles Barrett, decenas de miles de cartuchos de distintos calibres, granadas de fragmentación, chalecos antibalas, radios de comunicación encriptada. Del lado militar, las bajas fueron sorprendentemente mínimas. 4 operadores del Cuerpo de Fuerzas Especiales heridos, ninguno de gravedad. Fueron evacuados de inmediato en helicóptero al Hospital Militar Regional de Acapulco, donde los médicos confirmaron que no había lesiones que comprometieran funciones vitales. Impactos de esquirlas, contusiones, una fractura de tobillo, nada más. Una diferencia tan abismal entre ambos bandos solo podía explicarse por una realidad incómoda. Una fuerza militar profesional no compite en igualdad de condiciones con una estructura criminal, por más disciplinada que parezca en sus videos de propaganda. Las imágenes que nadie pudo detener, antes de que Sedena emitiera un solo comunicado, las redes sociales ya ardían. Unos cuantos sicarios sobrevivientes alcanzaron a transmitir videos antes de ser abatidos o capturados. Camionetas envueltas en llamas, cuerpos tendidos sobre el camino de terracería, armas desparramadas entre la maleza y, a lo lejos, el aleteo poderoso de los helicópteros militares. Los habitantes de las comunidades cercanas, despertados por el estruendo de los morteros, también subieron fotos y audios. En cuestión de minutos, Internet tenía más información que los reporteros. Las cuentas vinculadas al CJNG guardaron un silencio extraño. Las asociadas a la familia michoacana celebraron sin tapujos. En los grupos de WhatsApp locales circulaban advertencias, rumores,
oraciones, videos borrosos. La sierra entera estaba hablando. El Estado toma la palabra. Tarde, como siempre, a las 10:00 de la mañana, la Secretaría de la Defensa Nacional publicó el comunicado oficial. Un operativo de alto impacto contra presuntos integrantes de la delincuencia organizada. Sin nombres, sin siglas, sin referencias directas. Un lenguaje cuidadosamente neutro destinado a evitar incendios diplomáticos y jurídicos. En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó la operación como ejemplo de coordinación interinstitucional. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó el inventario del armamento asegurado. Allí soltó un dato que ya era tema de conversación entre los analistas. Más del 70% de las armas incautadas habían sido rastreadas hasta tiendas en Arizona y Texas. Los Barrett, las calibre .50 capaces de derribar helicópteros, las armas de guerra que cruzan la frontera como si fueran mercancía de uso civil, la evidencia del flujo ilegal de armamento desde Estados Unidos hacia México quedaba una vez más expuesta en cifras imposibles de maquillar. Y mientras el Estado hablaba, la sierra contaba otra historia. Los 23 capturados, apenas sobrevivientes de un convoy condenado, fueron trasladados a instalaciones militares en Chilpancingo para interrogatorios que se prolongarían semanas. Sus primeras declaraciones revelaron lo que ya se temía. El convoy no era un simple traslado. Era parte de una operación planificada con semanas de anticipación para establecer presencia permanente en comunidades que aún estaban bajo influencia de la familia michoacana o de grupos de autodefensa locales. Entre los muertos, identificaron al menos 3 jefes de célula clave en municipios estratégicos de Tierra Caliente. Perderlos era un golpe interno profundo para la estructura del Serio. Pero la sierra, como siempre, iba a cobrar su propio precio por ese vacío de poder. El golpe contra la seriezada no solo desangró a la estructura armada del CJNG en Guerrero, también abrió un abismo. Y en la sierra, un abismo nunca permanece vacío. Tlacotepec, alivio y miedo en partes iguales. En Tlacotepec, cabecera municipal de General Heliodoro Castillo y bastión histórico de los tlacos, la noticia del enfrentamiento corrió como un viento gélido entre las casas de madera. Había alivio, sí, porque menos sicarios del CJNG significaba, al menos por unas horas, menos amenazas. Pero también había miedo. Las comunidades de la sierra han aprendido, a base de entierros y desplazamientos, que cada vez que un brazo armado cae, otro está listo para ocupar su lugar. 187 muertos no significaban paz, significaban disputa. Un recuerdo que todavía sangra. La masacre de San Miguel Totolapan. Los ancianos nahuas murmuraron un nombre que se ha convertido en advertencia. San Miguel Totolapan. En octubre de 2022, los tequileros, operando bajo la bandera del CJNG, irrumpieron en el ayuntamiento. Ejecutaron a 20 personas, incluyendo al alcalde Conrado Mendoza Almeda y a su padre, el exalcalde Juan Mendoza Acosta. Ese día, la región entendió hasta qué punto podía llegar la disputa territorial entre el CJNG y la familia michoacana. 3 años después, la emboscada del convoy mostraba que nada había cambiado. Solo los nombres de los brazos armados se renovaban. Un futuro inmediato teñido de sangre. Los analistas de seguridad advertían que un golpe de tal magnitud, 187 abatidos, 23 capturados, 30 vehículos destruidos, no iba a disiparse en la nada. El CJNG jamás deja pasar una humillación sin respuesta. La familia michoacana, mientras tanto, olfateaba el territorio libre, y los tlacos veían una oportunidad histórica para expandirse. En la sierra, la matemática del poder es simple. El espacio vacío pertenece al más rápido, no al más fuerte. 10 de diciembre. 4 días para que la violencia responda. La noche del 10 de diciembre, apenas 4 días después del enfrentamiento en La Cañada, un grupo armado irrumpió en la comunidad de San Juan Huehuetla, en los límites con San Miguel Totolapan. Presuntamente miembros de la familia michoacana, llegaron gritando que venían a reclamar lo que es nuestro. Ejecutaron a 3 personas. Incendiaron varias viviendas. Se marcharon antes de que la Guardia Nacional o los refuerzos militares pudieran responder. El vacío de poder estaba oficialmente abierto.
El CJNG bajo presión. Desconfianza, enojo, sospechas. Dentro del propio CJNG, las comunicaciones interceptadas revelaban tensiones feroces. Mandos regionales acusaban decisiones tácticas estúpidas que llevaron al convoy a una trampa previsible. Otros sospechaban de filtraciones internas, y algunos apuntaban directamente a El Serio, cuestionando su capacidad para seguir controlando su zona. Organizaciones como el CJNG nunca perdonan una derrota de este tamaño, y mucho menos a quien la comanda. Comunidades desplazadas. Un ciclo que nunca termina. Las comunidades de Zihuaquio, desplazadas en 2019 por violencia del CJNG y parcialmente regresadas en 2022, ahora debían decidir si volver a huir. La pregunta era vieja. ¿Es este el momento de quedarse o de desaparecer antes de que llegue la siguiente oleada? Los líderes comunitarios sabían que ninguna autoridad iba a protegerlos realmente. En la sierra, sobrevivir es un acto colectivo, no institucional. La economía criminal siente el impacto y responde. El debilitamiento de la seriezada generó un efecto inmediato. Los campesinos de Amapola, que dependen de intermediarios criminales para vender su cosecha, vieron desaparecer a sus compradores por varios días. Los precios del opio en bruto fluctuaron violentamente. Las extorsiones a productores de aguacate en Michoacán y de limón en Tierra Caliente aumentaron. Los grupos necesitaban compensar las pérdidas económicas del convoy destruido. Para las organizaciones criminales, la guerra no es ideológica, es contable. La pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta: si el objetivo de la telaraña 5 era frenar la violencia, ¿por qué cada victoria parece abrir un capítulo más sangriento? En la Sierra de Guerrero, nadie se engaña. El CJNG, la familia michoacana y los tlacos no ven derrotas, ven oportunidades. Y las comunidades son siempre el terreno donde esas oportunidades se cobran. La emboscada del 6 de diciembre no solo alteró la geografía criminal de Guerrero, sacudió también los cimientos invisibles que sostienen la economía regional y el flujo transnacional del narcotráfico. Porque en México, el crimen organizado no es solo violencia, es infraestructura, es logística, es una multinacional que no cotiza en bolsa, pero domina territorios enteros. La amapola revive entre cenizas. Durante los años previos, el cultivo de amapola había caído drásticamente ante el auge del fentanilo sintético. Pero los campesinos de la sierra, huérfanos de opciones legales, viven atentos a cualquier cambio en el tablero criminal. Tras la caída del convoy, intermediarios reaparecieron en varios pueblos ofreciendo mejores condiciones. ¿Por qué? Porque la destrucción de la seriezada debilitó temporalmente la cadena de suministro del CJNG en Guerrero. Y cuando una cadena se rompe, los precios suben. En un giro irónico, una operación militar diseñada para combatir el narcotráfico terminó incentivando el resurgimiento del mismo cultivo que el Estado lleva décadas tratando de erradicar. El río Balsas, arteria de dos mundos. El río Balsas, que atraviesa Tierra Caliente y desemboca en el puerto de Lázaro Cárdenas, siguió fluyendo como si nada hubiera ocurrido. Pero sus aguas arrastran una verdad incómoda. Los contenedores que llegan legalmente con productos industriales desde Asia también traen, escondidos entre toneladas de mercancía lícita, los precursores químicos que alimentan los laboratorios clandestinos de metanfetamina y fentanilo en la sierra. La destrucción del convoy no afectó esa estructura, porque esa estructura, fría, técnica, silenciosa, opera independientemente de los brazos armados como la seriezada. El CJNG puede perder 187 sicarios, pero mientras pueda mover químicos y dinero, nunca está derrotado. Extorsión como impuesto, aguacate, limón y miedo. En Michoacán, la economía del aguacate, valorada en miles de millones de dólares, vive bajo la sombra de cuotas criminales. Tras la emboscada, las extorsiones aumentaron. Págame más o tu planta no sale. En Tierra Caliente, los productores de limón enfrentaron una presión similar. La lógica es simple. Si un brazo armado pierde hombres y camiones, debe recuperar dinero. Y lo recupera exprimiendo al productor que no puede defenderse. Minería, turismo, empresas, todos tiemblan. Las empresas mineras, muchas con capital canadiense o estadounidense,
evaluaron suspender temporalmente sus operaciones en zonas de alto riesgo. Los operadores turísticos de Acapulco, Ixtapa, Zihuatanejo y Taxco monitorearon minuto a minuto el impacto mediático del enfrentamiento. La temporada navideña estaba a la vuelta de la esquina. Cualquier video viral de camionetas calcinadas podía traducirse en cancelaciones masivas. La violencia del narcotráfico afecta la economía legítima de maneras que rara vez aparecen en estadísticas oficiales. Pero en Guerrero, todo el mundo lo siente. Estados Unidos entra en escena. Otra vez el Departamento de Estado actualizó su alerta de viaje para Guerrero, elevando el nivel de precaución y recomendando evitar viajes no esenciales. La DEA celebró discretamente el resultado del operativo, no por el número de muertos, sino porque esto debilitaba a una organización que, apenas meses antes, Estados Unidos había designado como organización terrorista extranjera. Los agentes de enlace de la DEA solicitaron acceso a los interrogatorios de los 23 detenidos, buscando información sobre redes de distribución en territorio estadounidense, enlaces financieros internacionales y posibles rutas bancarias utilizadas por el CJNG. La cooperación bilateral, fortalecida durante la administración de Claudia Sheinbaum, permitía un flujo de inteligencia útil para operaciones futuras. El origen del hierro, 70% desde el norte. Los técnicos de la Sedena, tras analizar el arsenal asegurado, confirmaron una cifra que se repite año tras año: 70% de las armas provenientes de Estados Unidos, rastreadas hasta tiendas de Arizona y Texas, compradas bajo lagunas legales que permiten adquirir armas de guerra como si fueran herramientas de cacería. Los fusiles Barrett, tan codiciados por los cárteles, aparecían una y otra vez en los registros. Las calibre .50, capaces de derribar helicópteros y perforar blindaje, seguían cruzando por los mismos puntos ciegos de siempre. Y mientras esas armas crucen la frontera, la guerra seguirá respirando. Cuando cae la pólvora, quedan los muertos. Y detrás de cada muerto hay una historia que nadie, ni el Estado ni los cárteles, quiere contar completa. El desfile silencioso hacia el CEMEFO. Los 187 cuerpos recuperados fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Chilpancingo. Allí comenzaron semanas de identificación que tensaron a los peritos al límite. Muchos cadáveres tenían tatuajes con símbolos del CJNG, iniciales estilizadas, jaguares, calaveras. Otros portaban escapularios, medallas de santos, amuletos improvisados. La mezcla perfecta entre violencia y devoción que caracteriza al narco mexicano. Durante los días siguientes, familias comenzaron a llegar desde comunidades rurales de Jalisco, pueblos de Michoacán, ciudades como Guadalajara y Morelia. Algunas madres lloraban sobre los cuerpos de hijos que habían partido años atrás, buscando dinero que su pueblo nunca les ofreció. Esposas reclamaban restos de maridos cuyo salario como sicario superaba lo que habrían ganado en una vida entera de trabajo honesto. Y niños, demasiado pequeños para comprender, preguntaban: ¿cuándo regresa papá? Las estadísticas nunca reconocen a esas familias como víctimas, pero lo son. La ley enfrenta su propio laberinto. Los 23 capturados fueron presentados ante un juez de control. El magistrado determinó prisión preventiva oficiosa, alegando riesgo de fuga y alta peligrosidad. Los defensores públicos argumentaron que sus clientes habían sido reclutados bajo amenazas y coacción. Pero los ministerios públicos presentaron testimonios de otros detenidos, registros de comunicaciones, información clasificatoria, que demostraban participación voluntaria en las actividades de la serie Zada. El proceso judicial se alargaría meses, atrapado en el pantano del sistema penal mexicano. Los derechos humanos piden respuestas y reciben silencios. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió expedientes. ONGs internacionales exigieron verificar que el ejército hubiera actuado conforme a los protocolos de fuerza letal. La respuesta institucional fue la de siempre: comunicados vagos, frases genéricas, cero detalles. La opacidad es un hábito, no un accidente. La Iglesia intenta lo imposible. La diócesis de Chilpancingo-Chilapa emitió un comunicado pastoral llamando a la reconciliación. El obispo, que en el pasado había mediado entre comunidades y grupos criminales, ofreció ayuda para facilitar diálogos. El gobierno rechazó cualquier negociación.
Los cárteles interpretaron la iniciativa como debilidad. Los sacerdotes siguieron oficiando misas en pueblos donde cada sermón podía costarles la vida. El narco escribe su versión, en corridos. Apenas días después del enfrentamiento, empezaron a circular corridos narrando la hazaña de los caídos. Murieron como guerreros defendiendo su tierra. Mentira tras mentira. Los compositores omitían lo que realmente ocurrió, que muchos murieron intentando escapar, otros con las manos en alto, otros sin saber quién los estaba matando. Pero la propaganda del CJNG es precisa. Para sustituir a 187 hombres, primero hay que fabricar 187 leyendas. El país discute, la sierra en tierra. Mientras los medios nacionales e internacionales analizaban la operación durante algunos días, antes de pasar al siguiente escándalo de turno, los pueblos de la sierra retomaban rituales que datan de siglos. En las festividades de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, las comunidades nahuas bailaron danzas de tlacololeros y diablos, mezclando su cosmovisión ancestral con la herencia católica impuesta desde la conquista. Rezaron por los muertos de ambos bandos, porque en la sierra ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Todos son hijos de una tierra abandonada. Y mientras tanto, los helicópteros militares seguían sobrevolando, recordando a todos que la guerra no había terminado. El final de 2025 encontró a la Sierra de Guerrero sumida en una calma espesa, la clase de silencio que solo existe antes de una tormenta. Nadie, ni militares, ni criminales, ni comunidades, creyó por un segundo que la guerra había terminado, porque la sierra tiene memoria, y la violencia aquí funciona como las estaciones. Siempre vuelve. El amanecer del 7 de diciembre. El cementerio en la cañada. Una mañana después del combate, la luz del sol reveló la imagen que quedaría grabada en la historia reciente de México. 30 camionetas reducidas a metal carbonizado, casquillos regados por hectáreas, huesos blanqueados por el sol, y los buitres concluyendo un trabajo que comenzó la pólvora. Los habitantes cercanos evitaban el sitio, llamándolo maldito por la cantidad de sangre derramada. La sierra absorbe la muerte sin hacer preguntas. La diplomacia cotidiana de la supervivencia. En comunidades como Choaco, desplazadas en 2019 y parcialmente regresadas en 2022, los líderes locales convocaron asambleas. Debían quedarse y aprovechar el debilitamiento de la Seriezada o huir antes de que la familia michoacana, los tlacos o los refuerzos del CJNG reclamaran la zona. Las decisiones se tomaron sin presencia del Estado, como siempre. En la Sierra de Guerrero, gobernar significa negociar con el riesgo. La economía criminal se rearma tanto como los cárteles. Mientras las fuerzas especiales mantenían patrullajes intensos, los drones detectaron vehículos sospechosos circulando por las brechas. No había una concentración como la del convoy destruido, pero la actividad aumentaba. La telaraña 5 había sido un golpe certero, pero no había roto. La producción de amapola, el tráfico de precursores químicos, la estructura de extorsiones, ni la cadena internacional que conecta a Guerrero con mercados de drogas y armas. El crimen organizado funciona como una corporación multinacional. Si una división cae, otra la reemplaza. La victoria, grande, pero insuficiente. Los mandos del ejército reconocieron internamente lo que los analistas ya sabían. La operación Telaraña 5 fue exitosa porque se combinaron factores extraordinarios. Información humana infiltrada en el CJNG, vigilancia aérea constante, geografía explotada al máximo y una concentración excepcional de recursos militares. Pero repetir algo así de forma frecuente es imposible sin descuidar otras regiones del país. El CJNG lo sabía, la familia michoacana lo sabía, los tlacos lo sabían. Y las comunidades, las más sabias de todas, lo vivían cada día. Los 187 serán reemplazados. El ejército ganó una batalla. Pero la guerra, la verdadera guerra, sigue alimentándose de tres cosas que no se destruyen con fusiles. La demanda insaciable de drogas en Estados Unidos. La oferta inagotable de jóvenes sin oportunidades en el sur de México. Las instituciones demasiado débiles para ofrecer alternativas reales. Mientras esas tres fuerzas existan, los 187 sicarios abatidos serán reemplazados. Las 30 camionetas destruidas serán sustituidas. El arsenal asegurado representará apenas un parpadeo
dentro del flujo constante de armas que entra desde el norte. La sierra guarda lo que nadie más puede guardar: las versiones oficiales, los reportajes periodísticos, los corridos que glorifican a los muertos. Todos cuentan pedazos distintos de la misma historia, pero nunca la historia completa. Esa, la verdadera, queda enterrada, en informes clasificados del ejército, en testimonios de sobrevivientes que jamás se harán públicos, en memorias de operadores que regresan a casa sin poder contar lo que vieron, y en las cañadas profundas de la Sierra de Guerrero, que guardan secretos desde hace generaciones. Y mientras las sombras de la madrugada vuelvan a posarse sobre los cerros El Gallo y Azul, y el viento vuelva a traer ese silencio que anuncia tragedias, la sierra seguirá esperando la próxima guerra.